Buenas noches a todos los que nos están mirando. Agradecemos por el tiempo que se dan para escuchar este estudio. Y teníamos el principio, el título del estudio es El Evangelio y la Prosperidad. En la primera parte, ya vimos segunda parte y ahora vamos con la última parte. Y el último el título es Predicadores Abusivos. Es un poco fuerte este estudio que vamos a tomar, pero es muy importante. Creo que es algo que cada uno de los cristianos debemos saber y que debemos entender que el Evangelio de Cristo es una bendición para nosotros, un regalo de parte de Dios y que el Evangelio no se vende. Eso es lo más interesante. La verdad siempre es lo más importante que debemos conocer y no ser engañados a través de falsos maestros o predicadores. Así que vamos a empezar y vamos a empezar con el primer párrafo y dice así: algunas cosas que se ven en algunas iglesias, programas de televisión o radio deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y que piensa por sí mismo. Lea y discuta la siguiente lista. ¿Sabía usted que estos abusos ocurren aún hoy en día? Ok, vamos a empezar con el primer párrafo. Vamos a pedir a nuestro hermano Rubén que lo lea. Okay, dice, muchas iglesias pequeñas sufren económicamente porque sus miembros dan sus ofrendas a ciertas mega iglesias o superministerios de radio y televisión. Yo creo que es importante que siempre, como miembros de nuestra iglesia, seamos responsables dentro de nuestra iglesia a las necesidades que están en nuestra iglesia, localmente. Porque muchas veces damos oído al radio, televisión, de otras iglesias que están ministrando, ¿verdad? Sabemos que es el evangelio que va a ser predicado en todo el mundo, sí es cierto, pero lo importante es que tú te establezcas en tu iglesia y que realmente ayudes en tu iglesia para que crezca el evangelio y se expanda en el lugar donde tú estás. Es importante que tengas una visión correcta de dónde debes tú de estar ministrando realmente tu persona y quién te ministra a ti, ¿verdad? Si la iglesia donde estás es donde tú estás siendo ministrado, ahí es donde debes trabajar, debes apoyar y debes servir a Dios, porque eso es lo correcto, es el orden de acuerdo a la palabra de Dios. El siguiente párrafo lo hará nuestra hermana Pati. Muchos de los maestros de la prosperidad viven en lujos a expensas del creyente, sinceros, pero pobres. Así es. Triste. Es muy triste, pero es una realidad. Hay en la iglesia gente que muchas veces humildemente lo da de todo corazón, y el que predica no necesita realmente de ese dinero de aquel hermano pobre. Al contrario, este hermano debería de ayudar a ese hombre pobre. Pero ¿qué es lo que hace muchas veces? Es quitarles lo poco que tienen. La Biblia nos enseña que como siervos de Dios debemos de cuidar de las ovejas, no de trasquilarlas o quitarles, ¿verdad? Sino al contrario, bendecirlas dándoles de lo que Dios nos da a nosotros también. Esa es la manera correcta que debemos de ser el Evangelio de Cristo. Esa es la manera correcta que trabaja y debe trabajar en cada iglesia. Siguiente párrafo, hermana Alma. Su enfoque no concuerda con el enfoque bíblico sobre las riquezas. Mientras se enfatiza las riquezas, Lucas 12:15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que es importante que si hay avaricia muchas veces en algunos líderes, yo creo que estamos caminando erróneamente, estamos siguiendo un liderazgo erróneo. Siempre debe haber el amor hacia la gente, siempre debe haber amor, no al dinero ni a lo que se le va a dar, pero los que son líderes deben mirar realmente a la persona. ¿Qué necesidades hay para la iglesia? ¿En qué necesitamos ayudar a la persona, verdad? Y no estar mirando a ver en qué beneficio puedo sacar de esta persona o cómo me puedo ayudar a mí mismo para poder estar mejor, no importando la situación de la otra persona. Yo creo que eso es algo que no está de acuerdo con Dios y que en el corazón del hombre se dice que hay avaricia, ¿verdad? Y es lo que la Biblia no nos enseña y Dios no quiere que eso haya entre nosotros, ¿verdad? Así que vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo, hermana. Aunque pretenden tener base bíblica por una vida lujosa, su manera de interpretar escritura es enredada.
versículos sacados fuera de su contexto, interpretaciones a su antojo, revelaciones proféticas, etc. Todo para justificar lo que simplemente parece ser materialismo. Ignoran los pasajes claros sobre el peligro de las riquezas o las advertencias contra usar su religión como fuente de ganancia. Se debe notar que una profecía tiene que ser probada y nunca debería contradecir la Biblia. Exactamente. Yo creo que algunos hemos tenido esa experiencia en nuestras vidas, ¿verdad? De encontrarnos con predicadores que muchas veces, al menos yo, he encontrado predicadores que a veces te piden hasta las joyas, ¿verdad? Te piden lo que traes, todo lo que puedas dar, ¿verdad? Con el fin de beneficiarse a ellos mismos, a través de dar una palabra equivocada, errónea. Y esto sucede porque realmente como cristianos ignoramos la palabra de Dios. Ignoramos realmente lo que la palabra enseña, quiénes realmente son líderes, quiénes son realmente aquellos que predican el evangelio. Son gente que debe de estar rica, gente que nosotros debemos enriquecerles, o es gente que debe servir a Dios de corazón y realmente mirar por las ovejas. Yo creo que se ha distorsionado hoy en día realmente lo que es predicar el evangelio. Es importante que el evangelio sea predicado de la manera correcta. Predicadores que usan el evangelio para solamente sus beneficios, decimos que realmente tienen un corazón de avaricia y solamente están usando el evangelio para su propio beneficio. No hay otra manera que decir, no hay de otra manera como describirlo, porque servir a Dios es realmente servirle y que tengas un trabajo. Muchos predican por no trabajar, es la realidad, por tener un mejor beneficio a través de predicar y no tener que estar metidos en un trabajo, ¿verdad? Pero yo creo como responsabilidad, y el Señor nos enseña que debemos ser responsables con nuestra familia, trabajando con nuestras propias manos y también servir en la iglesia. Claro que hay iglesias que son demasiado grandes y estoy de acuerdo. No voy a criticar ninguna de esas iglesias, no voy a decir nada en contra de ellas. Yo creo que hay veces que es necesario que el predicador esté de tiempo completo y lo tenga que hacer, ¿verdad? Y eso ya es cuestión de las iglesias que han crecido, y gracias a Dios por aquellas iglesias que han crecido, que benefician a otros. Yo no voy a juzgar a nadie de ellas. Cada uno sabe, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de los que se reúnen en estas iglesias sabe bien cómo se manejan. Solamente te quiero decir que sepas que siempre tengas en cuenta que lo que la palabra de Dios dice, y si está correcto lo que se está haciendo, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Sea Dios glorificado, y mantente en esa iglesia y échale muchas ganas. Así que es bueno saber que estés en una iglesia pequeña o grande, pero que estés bien. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Iba a empezar la alabanza. Ya, sí, íbamos a empezar como a cantar, no sé qué era. Por ahí un teléfono sonó. Pero está bien, como sea. Vamos a ver, la siguiente párrafo sigue mi esposa Isabel. Adelante. Dice, este evangelio no está funcionando. Muchos de sus seguidores siguen siendo pobres o enfermos a pesar de ser personas de mucha fe y sinceridad. La respuesta de muchos líderes es echar la culpa al pobre, diciendo que su pobreza es por falta de fe o por su pecado. Muchas veces juzgamos antes de tiempo sin saber realmente el por qué. No nos toca a nosotros como líderes juzgar a las personas o decir eres pobre porque has pecado, o eres pobre porque realmente no has dado tu vida a Jesucristo. Realmente eso no nos toca a nosotros saberlo, ¿verdad? Y si alguien está enfermo, la Biblia dice que oremos por él, ¿verdad? Y en la voluntad de Dios van a suceder cosas muy buenas, va a haber resultados, ¿verdad? Todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos usar la voluntad de Dios y decir, es que Dios quiere hacer esto en tu vida. Realmente no podemos predecir algo que a nosotros no nos ha dado Dios el derecho de hacerlo. Él tiene todo el derecho, es por eso que siempre oramos dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que sea hecho para gloria de Él. Así que ahora vamos con el siguiente párrafo. Hermana Ernestina. Pareciera que algunos líderes tuvieran a sus seguidores hipnotizados, aunque dicen vivir por fe. Muchos líderes confían más en su carisma y amabilidades de convencer a la gente
A veces usan intimidación y temor, además de apelar a la avaricia. Esa es una manera de manipular. Muchas veces hay hombres lamentablemente que manipulan a las personas, las hacen creer ciertas cosas distorsionadas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Que si no ofrendas, te va a pasar esto, que si no haces esto, que si no es acá, que si no me ayudas, realmente son solamente manipulación. Yo creo que lo más importante que Dios quiere es la salvación de tu vida, que tú tengas una comunión con Dios, tú ores a Dios, que tú leas la palabra de Dios para que tengas la inspiración de Dios y puedas tener la respuesta correcta a cómo caminar de acuerdo con Dios, ¿verdad? Y que no te dejes manipular por ninguna persona que quiera hacer uso de tu persona para abusar de lo poco que tienes, ¿verdad? Es bueno dar y la Biblia dice que es mejor dar que recibir, pero esto es de acuerdo cuando tu corazón, cuando de parte de Dios te hace sentir hacer las cosas, no porque el líder te obligue o te manipule de una manera distorsionando la palabra para que tú lo hagas. Así que ten cuidado en estas cosas. Siguiente párrafo. Pocos seguidores de este movimiento conocen bien sus Biblias. Tienden a confiar en el predicador, aceptando su mensaje sin pensar por sí mismos o sin examinar si es bíblico o no. Si tienen dudas sobre algo, muchos temen a cuestionar al líder. Por lo general, estos maestros no permiten que les cuestionen, considerando que no se equivocan porque son ungidos de Dios. Entonces, como decíamos, manipulando, muchas veces nos hipnotizan o nos vamos a lo que el líder diga. O sea, como es una persona que nos cae bien, es una persona que pensamos que es nuestro pastor y que le hemos dado nuestra confianza a esta persona y es por eso que nos dejamos manipular. No tenemos que leer la Biblia porque pensamos que Él es la Biblia completa para nosotros, lo que el pastor diga. Pero ¿por qué no leemos la palabra de Dios? Esta palabra nos enseña realmente a no ignorar realmente de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Que no sea el hombre, que no sea tu pastor, pero que sea a través de la Biblia. Si Él lo está haciendo a través de la palabra de Dios, estás en lo correcto. Habrá paz en tu corazón y podrás tener una buena comunión con Dios, un buen diálogo con el pastor, porque sabrás que está dando el amor de Dios a tu vida. Pero cuando no es así, tú vas a sentir que estás siendo abusado. Y cuando hay este tipo de dudas, empieza a pensar qué está pasando en tu iglesia, qué está pasando con tu pastor. Y si en algo lo puedes ayudar es a través de la palabra de Dios, que tú tengas que decirle. Como dicen, a algunos no les gusta que los cuestionen, pero si no les gusta que lo cuestionen, entonces hay algo detrás de ello. Así que abrir los ojos, leer la palabra de Dios. Es la única manera que tú puedes realmente percibir la verdad de lo que es Dios para tu vida. El siguiente párrafo. Dios pide que los creyentes trabajen para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. En muchos ministerios el énfasis está en pedir dinero de los pobres, no dar a los pobres. Ok, vamos a Efesios 4:28. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Okay. El que robaba dice que no robe más. Así que si tú estás usando el ministerio para robar, aparentemente, entre comillas, usando la palabra de Dios para tú poder quitarle al pobre lo poco que tiene, en lugar que lo enseñes a enriquecerse de la palabra de Dios y sea bendecido por Dios, solamente lo que estás haciendo es haciendo de él un abuso de su vida. Así que si estás robando, deja de robar más y realmente busca de Dios y que seas un servidor, que sirvas a Dios. Y como dice la palabra de aquí, que trabajes con tus manos y que aún así puedas ayudar quizás a algunos de esos hermanos pobres que no tienen, les puedes ayudar con tu trabajo también. Como dije, si estás en una iglesia pequeña y puedes trabajar, no tienes que hacer el tiempo completo para estar en la iglesia y no trabajar porque piensas que el ser pastor es no trabajar. Pero si estás en una iglesia donde necesitas hacerlo, no hay por qué no hacerlo. No te fíes o no uses a las ovejas, porque tú eres responsable del cuidado de ellas para el bienestar de ellas, no el bienestar tuyo. Dios te ha puesto a ti para servir y no para ser servido. Jesús dijo, yo he venido para servir y no para ser servido. De la misma manera, el evangelio no ha cambiado, ni va a cambiar nunca. El Señor nos enseñó y Él es el patrón principal, es el mensaje principal por el cual nosotros nos guiamos a través de la palabra de Dios. El párrafo que sigue, Rubén. En muchos casos.
En muchos casos se nota una falta de humildad y mansedumbre en los líderes en el trato de sus seguidores. Es difícil decir que muchos siguen la exhortación de 1 de Pedro 5, 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así es, ¿verdad? Así que entonces dice apacentar la grey, dice que Dios que está entre vosotros, cuidando de ellos, no como teniendo señorío sobre ellos. Aquí lo que el Padre dice es que cuidemos de ¿quién? De ellos. No dice cuides de su bolsillo, ¿verdad? En ningún momento dice que cuides de su dinero o cuides cómo te vas a ayudar a ti mismo para poder sobrevivir o vivir la vida en las cosas que necesitas físicamente. Aquí tú tienes que trabajar. Así que Dios nos ha mandado a cuidar de la grey, número 1. Otro párrafo que sigue, hermano. Muchos dan a entender que ofrendas a sus ministerios pactar con Dios es la única manera de tener sus oraciones contestadas o liberarse de un problema. Pareciera que Dios solo puede operar en base de las ofrendas dadas. No recordar de la práctica antigua de vender indulgencia. O sea que muchos, y eso lo hemos visto realmente en la radio, al menos yo en la radio he oído que hay gente que predica y que habla y dice, hermano, voy a orar por tu necesidad. ¿Cuánto va a ser tu ofrenda de esta tarde? ¿Cuánto vas a dar hoy para que yo pueda orar por ti? Porque conforme tú te vas a recibir, el evangelio no se vende. El evangelio es un regalo de Dios y tú no puedes hacer uso del evangelio para uso tuyo, para tu enriquecimiento. Nunca una persona que va a orar por alguien pide dinero para poder, o sea, esto lo estamos haciendo un negocio del evangelio y nunca será aprobado a través de la palabra de Dios. No vas a encontrar un lugar donde Jesús haya dado sanidad o haya pedido ofrendas para él o que los apóstoles lo hayan hecho para beneficio de ellos. Siempre que vemos en la palabra de Dios, San Pablo, por ejemplo, dice que pidió a las iglesias ayuda para los de las iglesias que estaban necesitadas, no para él. Nunca se fijó en su propia persona. Siempre que vemos, él siempre, si necesitaba algo económico, era para las iglesias que estaban alrededor, que estaban pasando por pruebas o algunas necesidades. Siempre él tenía cuidado de las ovejas, no del mismo. Así que es algo muy importante. Si eres siervo de Dios, tendrás que aprender a mirar por los demás y no mirar a ti mismo. Sigue con el hermano. Critican a los que oran. Dios sí es tu voluntad. Dicen que esto es una excusa o no orar por fe. Seguramente esto es cierto en algunos casos, pero ninguno de nosotros puede pretender saber toda la voluntad de Dios para cada persona. Decir que sí es presuntuoso. 1 de Juan 5, 14 y 15. ¿Quién lo tiene? 1 de Juan 5, 14 y 15. Amén. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Amén. Si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y todo lo hará de acuerdo a su voluntad a beneficio de nuestras vidas. Así que no podemos decir o no podemos poner como voluntad de Dios, forzarlo a que diga que Él va a hacer lo que nosotros querramos. Es de acuerdo a su divina voluntad, porque Él es soberano, Él es Dios, ¿verdad? Nosotros no somos nadie para decirle, lo va a hacer así o lo va a hacer aquí. Todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre dándole el honor a Dios, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Entonces, ¿cómo podemos glorificar a Él y darle el honor? Es dándole el respeto correcto a que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Eso es realmente estar dispuestos a seguir a Cristo, no importa qué. Si es que sí o si es que no, de acuerdo a la voluntad de Dios, estaremos felices de servir a Él y estaremos nosotros de ser parte de su reino. Amén. Amén. Aleluya. Así que la siguiente párrafo dice, el párrafo que sigue es de Pablo.
Pablo apóstol, ejemplo de su ministerio. Él tuvo un ministerio sano, ¿verdad? Y aquí vamos a ver el siguiente punto. Y dice, 1 Tesalonicenses 2, 5 y 7. Capítulo 2, versículos 5 y 7. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes bien nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Esta es la expresión que Pablo dijo, ¿verdad? Que no era carga a los demás. Y sabemos que Pablo, él trabajaba con sus propias manos. Nunca fue estorbo, ni dice que nunca pidió a nadie, nunca fue carga a nadie. Siempre dice que trabajó de lo que él podía, de lo que él sabía, ¿verdad? Así que nunca él anduvo. Pablo no vemos que anduvo pidiendo a nadie. Y aquí es claro, esta parte, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 5 y 7 nos habla claro quién era Pablo. Un hombre de Dios, un hombre que amaba el ministerio, un hombre que realmente servía a Dios y que era un hombre que realmente sabía el propósito de Dios para su vida, ¿verdad? Vamos al siguiente punto. Vamos a permitir, a ver quién me puede ayudar con el punto de 2 de Corintios 5, capítulo 6, hermana. 2 de Corintios 6, 4 al 10. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Amén. Así que vemos el corazón de Pablo aquí, siempre, en todo tiempo, en lo pobre. Si andaba con gente pobre, él se unía a ellos. Si tenía que comer lo poco que había, lo comía con ellos. Si no tenía y alguien necesitaba, también él era presto a darlo. Siempre veía la necesidad que había en cada lugar y siempre era presto para pedir ayuda a otros, ¿verdad? Y aún en sí mismo, ¿verdad? Y el hecho de que él haya predicado el evangelio a costa de su propio sueldo, su propio trabajo, pues ahí podemos ver el amor de él para las cosas de Dios, para servir a Dios. Y eso es realmente lo que Dios busca. Gente que esté dispuesta a darse, ¿verdad? Y con ese amor para la gente para la iglesia, para los hijos de Dios, para aquellos por los cuales Jesús murió en la cruz del Calvario. Yo creo que el precio que pagó Jesucristo por cada uno de nosotros, yo creo que realmente nada, como nosotros como siervos de Jesucristo, no hemos pagado nada, nosotros no nos costó nada. Así que mucho cuidado debemos tener el tratar con los hijos de Dios, de no hacer uso de ellos, porque son parte del Señor Jesucristo. Es gente que ha sido comprada con la sangre de Cristo y debemos saber respetarla, cuidarla y honrarla, porque estamos honrando a Dios también, porque son hijos de Dios. El siguiente punto, ¿cuál es? 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17. Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así es, así que no beneficiándonos a nosotros mismos. Y todos los párrafos vamos a encontrar que siempre el beneficio es para la iglesia, no es el beneficio para el líder. Nunca vamos a usar el evangelio como medio para poder enriquecernos. Jamás debe ser así. ¿Otro párrafo más? Dice, ¿será posible que Mateo 7, 22, 23 habla de algunos de estos predicadores al decir lo siguiente? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos en esta parte de la Biblia que muchos de aquellos que se dicen, aún nos sorprenderemos nosotros como hijos de Dios, nos sorprenderemos de aquellas personas que muchas veces hemos visto en televisión, hemos visto, quizás hemos ido al lugar donde ellos han sanado gente, donde han hecho el show de que son grandes predicadores, grandes hombres de Dios, pero realmente en su corazón no había amor para la gente. Simplemente lo hicieron por avaricia, por amor a sí mismos, por la fama muchas veces, por el dinero, pero nunca realmente pusieron el amor de Dios para ayudar a esa gente que necesitaba realmente, que ellos podrían haberlo hecho con su propia persona, con su propio dinero,
nunca fueron para decir, ten, tú necesitas, te voy a dar, ¿verdad? Entonces, es por eso que muchos sorprenderán y dirán, verán realmente que serán rechazados delante de Dios. Y ahí la palabra dice que les dirá, apartados de mí, malditos, no os conozco, ¿verdad? Hacedores de maldad. porque el corazón de ellos realmente no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que espero que esto quede en sus corazones, que sea un ejemplo para ustedes. Amén. Y que todos estén muy bien. Dios les bendiga y hasta pronto.